analizar el problema de la actualización de los créditos laborales tenemos que separar lo contingente de lo permanente y por lo tanto lo contingente serían los cambios en la macroeconomía, los cambios que se llevan a cabo como consecuencia de la inflación. En cambio, cuando nosotros hablamos de lo permanente, nos estamos refiriendo directamente a los principios y valores que sustentan al derecho laboral y respecto a esos valores y esos principios nos permitirá de alguna manera resolver este entuerto, resolver esta problemática relacionada directamente con la actualización de los créditos laborales y la otra cara de la moneda tiene que ver con la depreciación de esos créditos de naturaleza laboral y de naturaleza obviamente alimentaria. Entonces, como primer elemento, como primera categoría para resolver esta cuestión que puede llegar a ser resuelta mediante la aplicación de ciertos principios del derecho laboral, como el principio protectorio, ¿sí? Como esa tutela que se ejerce sobre el trabajador, que ejerce en la ley, específicamente la ley de contrato de trabajo y diferentes leyes que protegen a los trabajadores, pero en principio es importante dividir a esta temática de la actualización de los créditos laborales en diferentes categorías o en diferentes elementos. Uno de esos elementos tiene que ver con las deudas de dinero, las deudas de valor, y las deudas de dinero son aquellas en las cuales se debe un quantum determinado, una cantidad determinada de dinero. En cambio, cuando nosotros hablamos directamente de deudas de valor, nos estamos refiriendo a un kit, a un valor determinado, que ese valor determinado debe ser actualizado a medida que avanza el tiempo. Es decir, que por ejemplo, un determinado monto indemnizatorio debería ser actualizado teniendo en consideración que por el paso del tiempo se produce la depreciación de la moneda y por lo tanto se va a desvalorizar ese monto indemnizatorio considerado por ejemplo como una especie de valor y ese valor debe ser mantenido a lo largo del tiempo. Esta actualización puede llegar a ser desarrollada o ser resuelta mediante por ejemplo en el caso por ejemplo de una reparación integral como consecuencia de un accidente laboral o una enfermedad profesional, se podría llegar a actualizar el salario del trabajador teniendo en consideración que el salario del trabajador al momento de producirse el accidente estaba determinado por una cantidad determinada de dinero y en cambio el salario del trabajador al momento de realizarse la liquidación, es decir, al momento de dictarse la sentencia, ante esas circunstancias se deben aplicar obviamente el salario en el cual, respecto al cual se va a dictar esa sentencia, ¿sí? Entonces, si el trabajador, por ejemplo, al momento de producirse el accidente o la primera manifestación invalidante tenía un salario de 200 pesos y al momento de dictarse la sentencia tiene un salario de 500.000 pesos, se va a utilizar el salario de 500.000 pesos con la finalidad de actualizar ese monto indemnizatorio, teniendo en consideración básicamente que se va a actualizar ese monto de naturaleza indemnizatoria. Por otra parte, otro de los hitos, elementos o categorías para actualizar los créditos de naturaleza laboral y de naturaleza alimentaria tiene que ver con los intereses. Sin embargo, las tasas de interés se encuentran congeladas, ¿sí? Se encuentran congeladas, se encuentran pisadas porque esto depende básicamente de una política macroeconómica que provoca directamente que la tasa de interés se encuentre pisada. Por lo tanto, entonces, ante esas circunstancias es muy importante tener en consideración que si las tasas de interés por una cuestión macroeconómica se encuentran pisadas, por lo tanto no serían realmente efectivas a la hora, por ejemplo, de actualizar un monto indemnizatorio. Una tasa activa, una tasa pasiva, por ejemplo, ninguna de esas variables podría llegar a actualizar correctamente el monto indemnizatorio que le corresponde al trabajador. ¿Y cómo se calcula esto? Es decir, que se debe tener en cuenta como hito en el tiempo, por ejemplo, el momento en el cual se produce el despido y luego el momento en el cual se realiza la actualización de ese crédito laboral. Entonces, ante esas circunstancias se aplica una tasa activa o tasa pasiva, pero como ustedes podrán apreciar a lo largo del tiempo, esta tasa no resultará ser realmente efectiva a la hora de actualizar ese monto indemnizatorio. Otra circunstancia u otro elemento, otra categoría tendrá que ver básicamente con la actualización de los créditos laborales mediante la aplicación de índices, ¿sí? Si se aplica un índice, por ejemplo el IPC, el SER, que ontológicamente puede llegar a ser considerado o con su funcionamiento puede llegar a ser considerado como un índice, o directamente el RIPTE,
¿sí? Aplicarse el RIPTE, el IPC o el SER, más una tasa pura por la indisponibilidad, en ese caso del capital adeudado, ¿sí? Por el deudor, y en ese caso el acreedor sería el trabajador. La aplicación de índices sería realmente muy interesante para actualizar los créditos laborales, como sucedió en el famoso fallo Barrios, ¿sí? El fallo Barrios de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de abril del año 2024. La actualización mediante la aplicación de índices ha resultado ser realmente beneficiosa para el trabajador, teniendo en cuenta la desvalorización de los montos indemnizatorios.